En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. La magnitud de los acontecimientos desatados por Estados Unidos e Israel en Irán trasciende los análisis más típicos, más convencionales. No son objetivos militares los alcanzados, ya no se trata del programa nuclear de los ayatolás, hablamos de un vuelco en los equilibrios de poder, en la estabilidad regional de una de las zonas más calientes del mundo. Y es que la respuesta de Teherán, a pesar de las menores capacidades militares, ha sido inmediata. Misiles, drones han atacado también objetivos israelíes, estadounidenses a lo largo y ancho de toda la zona. Se han incluido instalaciones críticas de inteligencia, radares estratégicos. Por ejemplo, esa destrucción de un radar modelo FP-132 valorado en más de $1.000 millones y que era la garantía de que no hubiera ataques en marcha contra los barcos de la flota estadounidense en la zona. Cubría 5.000 kilómetros nada menos y ha sido destruido por esa menor tecnología iraní que también es capaz de hacer daño. La capacidad de Teherán de golpear a los países que colaboran con Estados Unidos también nos ha parecido sorprendente. Más efectiva de lo que en principio podía haber sido de esperar. Irán se ha sabido desde hace tiempo muy inferior a Estados Unidos e Israel, por ejemplo, en cuestiones como cazas y bombarderos, y entonces ha optado por la estrategia del puercoespín, muchas púas en forma de drones y misiles mucho más baratos que saturan la defensa de sus enemigos. De tal manera que la guerra en ese contexto deja de ser únicamente una disputa sobre el programa nuclear iraní. Con la muerte de Ali Jamenei, además, la política regional de Irán entra en una fase de plena incertidumbre. Está en juego el control de frentes estratégicos, la capacidad de proyectar poder en Oriente Medio. Israel aprovecha por su parte la situación para consolidar su dominio regional. Ataca a vecinos que albergan fuerzas vinculadas a Irán, debilita las redes de influencia de Teherán a todo su alrededor. Y desde un punto de vista estratégico para Netanyahu esos ataques son, de hecho, una victoria, al menos de corto plazo. Eso sí, arrastrar a Estados Unidos a un conflicto de más alto coste con amplias repercusiones políticas internas en el hegemón plantea riesgos, sobre todo para Donald Trump, que se enfrenta a elecciones legislativas, la de mitad de mandato, en no demasiado tiempo. Un conflicto prolongado podría erosionar su imagen, generar críticas dentro de su propio país, porque, además, recordemos, ha vuelto a actuar de forma unilateral, sin consultar con el Congreso. No creo que cuele la excusa de que los ataques están encabezados por Israel y yo como socio tengo que refrendarlo, porque evidentemente quien lidera, más allá de ese gesto, todo este ataque es Estados Unidos. El cambio de foco, no obstante, es un hecho. La atención internacional antes se centraba en el programa nuclear de Irán, que había que evitar a toda costa, pero ahora, con esa eliminación del líder supremo, con la escalada de ataques y respuestas, los objetivos de Israel ya no se limitan a neutralizar las capacidades militares, a pesar de haber atacado Natanz, por ejemplo, sino que se busca garantizar una superioridad estratégica en una zona verdaderamente complicada, donde, recordemos, ni siquiera en el ámbito islámico hay unidad. Las disputas históricas, milenarias, entre chiitas y sunitas, la influencia de Estados Unidos por un lado, pero también la presencia de actores externos como Rusia o China, se entrelazan de una forma verdaderamente compleja y peligrosa. La guerra, además, plantea interrogantes geoeconómicos importantes, obvios, se han puesto sobre la mesa de forma reiterada, pero ahí están. Son rutas críticas para el tránsito de la energía, especialmente el estrecho de Hormuz, su posible cierre, la incertidumbre por el tránsito petrolero de 1/5 del crudo mundial, aumentan la posibilidad de que suba el precio del petróleo, se ponga en riesgo la estabilidad de países dependientes de esas importaciones. Hay quien señala, por ejemplo, que el objetivo de Trump con todo esto es escalar la situación en Hormuz y así golpear a la economía china. Le ha quitado las capacidades de suministro que llegaban desde Venezuela y ahora querría minimizar las que llegan desde Irán, un suministrador fundamental de entre el 25 y el 35% del petróleo que llega hasta la economía china. Sin embargo,
Hemos visto que Rusia critica la operación de forma diplomática, evita hablar de guerra. China, por su parte, ante todas las vulnerabilidades que hemos mencionado, enfatiza la necesidad de evitar la expansión del conflicto, subraya la condición estratégica internacional del estrecho de Hormuz. Es evidente que todo esto puede beneficiar también en una carambola al propio régimen de Vladimir Putin. ¿Por qué? Pues porque al final, si el petróleo sube durante bastante tiempo, y sube bastante, esa es la savia con la que sostiene la guerra en Ucrania. Es el ingreso petrolero el que le permite mantener el esfuerzo bélico y, a su vez, eso sí, podría ser una vía alternativa para incrementar las importaciones chinas de petróleo ruso. Hay que recordar que hacen frontera directa, no necesitan ni siquiera recurrir a complicadas rutas logísticas. No podemos olvidar los países del Golfo, las monarquías petroleras que navegan entre dos aguas, que han intentado mantener una situación de equilibrio, que son claramente aliadas de Estados Unidos, pero que se intentan mostrar como mediadores en cualquier conflicto, como un sitio seguro para el turismo y para los negocios. Todo eso, hemos visto, ha quedado en agua de borrajas ahora mismo. O Turquía, que como viene marcando con su proyección geoestratégica esa profundidad, ese neo-otomanismo, quiere mantenerse en un punto, a pesar de ser de la OTAN, más neutral. Ha negado el uso de sus bases para operaciones contra Irán. Quiere proteger su influencia regional. Hay dilema en los países sunitas. ¿Qué pesa más, la unidad islámica o la unidad de los sunitas? Y conseguir debilitar a ese líder chiita que ha sido, por otro lado, el cabeza de la presión islámica contra Occidente. Tenemos la sucesión con Ali Larijani como uno de los candidatos, pero en cualquier caso va a ser más que complicado, y sabemos que la única baza que tiene Irán es escalar lo más posible el conflicto para que sea más costoso para Occidente tenerlo en marcha, y por tanto quieran pararlo lo antes posible. En cualquier caso, da la sensación de que de una manera u otra se reconfiguran los equilibrios en la región. La combinación de agresión directa, represalias estratégicas, vacíos de poder, la energía del mundo circulando o viéndose obstaculizada por la zona, y los papeles distintos de los diferentes actores internacionales son los que van a condicionar lo que va a suceder en toda esta zona en un futuro próximo. Una situación candente, preocupante y relevante a futuro, sin duda. Hacemos un alto en el camino. A la vuelta, información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. No se vayan, porque sigue Pulso Geopolítico. ¿Por qué ayudan los que ayudan? Trabajadores sociales, educadores, voluntarios, investigadores. A pesar de las dificultades, dedican su día a día a ayudar a los demás porque creen en la utopía de una sociedad más justa para todos. Porque lo imposible solo es un poco más difícil que las cosas difíciles. Fundación La Caixa. Creer para transformar. De la saga Torrente han escrito soez, desagradable, vulgar, mal escrita y peor dirigida. Pues esta es aún peor. Torrente Presidente, 13 de marzo en Cine y Elmo. Entradas ya a la venta. El día 26 de septiembre de 2008 se produjo la mayor quiebra bancaria de la historia de Estados Unidos. Hablamos de la intervención de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos a la caja de ahorros más grande del país, Washington Mutual. WAMU, con 307.000 millones de dólares en activo y 188.000 millones en depósitos, contaba con 45.600 millones en hipotecas subprime, también conocidas como hipotecas basura, siendo la tercera entidad financiera con mayor riesgo en el sector. La acumulación de préstamos incobrables y la caída del mercado inmobiliario llevaron a una pérdida de confianza y retiros masivos de depósitos días antes de su desaparición. La agencia que protege los depósitos estadounidenses entró en acción y puso fin a 119 años de historia de la entidad desde su creación en 1889. Así, la Corporación Federal de Seguros de Depósitos vendió los activos de WAMU a JP Morgan, que por 1.900 millones de dólares se convirtió en el primer banco en depósitos y el segundo en sucursales. Esta absorción le dio el impulso necesario para ser hoy el banco más grande de Estados Unidos y una de las mayores empresas financieras del mundo. Radio Intereconomía.
la radio de las empresas. Vamos ya con toda la información geopolítica, la que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Trump augura que el conflicto en Oriente Medio podría durar un mes. Conflicto que se ha extendido hasta involucrar al Líbano después de que Israel bombardeara su capital Beirut como respuesta a ataques de Hezbollah y que posteriormente lanzara una segunda oleada tras ordenar la evacuación de medio centenar de localidades. Desde Irán, entre tanto, elevan a casi 600 los muertos en estos 2 días y medio de conflicto. Chipre confirma un ataque con dron a una base británica. Ataque, dice el gobierno chipriota, que ha causado daños leves. Desde Bruselas, la presidenta comunitaria asegura que ha hablado con el presidente de Chipre. Señala que aunque Chipre no era el objetivo, la Unión Europea apoya colectiva, firme e inequívocamente a todos los Estados miembros frente a cualquier amenaza. Francia, lista para participar en la defensa de los estados del Golfo. El ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, ha expresado su apoyo y solidaridad con los países amigos que han sido deliberadamente atacados por los misiles y drones de la Guardia Revolucionaria y arrastrados, dice, a una guerra que no eligieron. Desde el gobierno español, entre tanto, aseguran que no intervendrán en el conflicto. Óscar López, ministro de Transformación Digital. España no contempla, lo fue muy contundente el presidente del gobierno, lo está haciendo el ministro de Exteriores, no contempla participar en ninguna acción militar, que además no tiene el respaldo, desde luego, internacional, el respaldo de Naciones Unidas ni de la legalidad internacional. Creo que el presidente, una vez más, ha sido muy claro y muy contundente. No vamos a participar de ninguna acción militar. Irán asegura que la planta nuclear de Natanz ha sido alcanzada por los ataques. El representante permanente de Irán ante Naciones Unidas, Reza Najafi, asegura que la instalación nuclear iraní de Natanz ha sido alcanzada durante los ataques aéreos ayer por parte de Estados Unidos e Israel. Desde la Agencia Internacional de la Energía Atómica, entre tanto, su director general, Rafael Grossi, contradice esta información y asegura que no hay indicios de que ningún sitio nuclear iraní haya sido alcanzado o dañado. Estados Unidos asume la presidencia rotatoria del Consejo de Seguridad de la ONU. Lo hace en medio de las crecientes tensiones geopolíticas desatadas por este ataque de Washington e Israel contra Irán. Y continúa la guerra abierta entre Afganistán y Pakistán. La guerra abierta entre Pakistán y Afganistán y el Afganistán de los talibanes encara su segunda semana en un conflicto de desgaste a lo largo de la frontera, sin una vía de diálogo a la vista, justo cuando el estallido bélico en el vecino Irán amenaza con desbordar a las fuerzas de seguridad pakistaníes y asfixiar las rutas migratorias afganas. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Ahondamos ya en esa información, Blanca. Llamamiento de la Comisión Europea a desescalar el conflicto en el Golfo Pérsico, llamamiento que ha hecho la presidenta comunitaria Ursula von der Leyen, quien asegura que la Unión Europea debe trabajar duro para reducir esta crisis. First and most importantly, there is a renewed hope. En primer lugar, y lo más importante, dice von der Leyen, hay una renovada esperanza para el pueblo oprimido de Irán y apoyamos firmemente su derecho a determinar su propio futuro. En segundo lugar, debemos trabajar arduamente para reducir la tensión y detener la propagación del conflicto. Leyen, que ha calificado los acontecimientos de profundamente preocupantes, ha condenado además los ataques imprudentes e indiscriminados, dice, de Irán contra naciones soberanas de la región y ha anunciado que la Comisión Europea celebrará una reunión para discutir la situación y prepararse para las consecuencias del conflicto. Eso sí, von der Leyen ha abogado por la vía diplomática como la única solución duradera.
La única solución duradera es la diplomática y esto significa una transición creíble para Irán, el cese definitivo de los programas nucleares y balísticos y el fin de las actividades desestabilizadoras en la región. Petición de desescalar también desde Francia, aunque el gobierno de Macron alerta a Francia está dispuesta a participar en defensa de los países del Golfo. La prioridad, dice el ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, es garantizar la absoluta seguridad de nuestros ciudadanos y de nuestras instalaciones. El gobierno español, por su parte, reitera que no va a participar en el conflicto. Óscar López, ministro de Transformación Digital y Función Pública. España no contempla, lo fue muy contundente el presidente del gobierno, lo está haciendo el ministro de Exteriores, no contempla participar en ninguna acción militar, que además no tiene el respaldo, desde luego, internacional, el respaldo de Naciones Unidas ni de la legalidad internacional. Creo que el presidente, una vez más, ha sido muy claro y muy contundente. No vamos a participar de ninguna acción militar. Sobre el terreno, Israel confirma que está atacando de manera simultánea Líbano e Irán. Medios iraníes, por su parte, informan de que el Palacio de Golestán en Teherán, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ha sido alcanzado por uno de los misiles que también están llegando a Cuba y donde Irán ha derribado un caza estadounidense. Desde Qatar confirman que entre los objetivos de los proyectiles que han interceptado estaba el aeropuerto internacional. Los ataques recientes de Estados Unidos e Israel contra Irán no habrían afectado por el momento a las plantas nucleares iraníes, que parecen intactas, según ha dicho el director general de la Agencia Internacional de la Energía Atómica. Según Rafael Grossi, hasta ahora no hay indicios de que ninguna de esas instalaciones haya resultado dañada o golpeada. So far, no elevation of radiation levels above the usual background levels. Hasta el momento, dice Grossi, no se ha detectado ningún aumento de los niveles de radiación por encima de los niveles habituales en los países fronterizos con Irán. Sobre el estado de las instalaciones nucleares en Irán, hasta ahora no tenemos indicios de que alguna de las instalaciones nucleares, incluida la central nuclear de Bushehr, el reactor de investigación de Teherán u otras instalaciones del ciclo de combustible nuclear, hayan resultado dañadas o golpeadas. Other nuclear fuel cycle facilities have been damaged or hit. Grossi también ha mostrado su preocupación por la falta de comunicación con las autoridades iraníes y ha pedido restablecer ese canal indispensable. Los esfuerzos, dice, para contactar a las autoridades reguladoras nucleares iraníes a través del IEC continúan sin respuesta hasta el momento. Esperamos que este indispensable canal de comunicación pueda restablecerse lo antes posible. As soon as possible. Israel, por su parte, ha asegurado que el régimen de los ayatolás está amenazando la paz mundial, ya que la capacidad balística de Irán se extiende más allá de Oriente Medio. El ministro de Asuntos Exteriores de Israel ha compartido un mapa que muestra el alcance balístico de Teherán, que se extiende desde Libia en el oeste hasta las naciones bálticas en el norte. Según Israel, el arsenal balístico iraní puede poner en peligro a Israel y las bases de Estados Unidos en los países del Golfo, pero no supone ninguna amenaza para suelo estadounidense. Eduardo Olier, presidente del Instituto Choiseul, España. El caldero, por así decirlo, de Oriente Medio lleva desde el año 1948, en que se fundó el Estado de Israel, permanentemente en guerra. En el mes de enero, quizás se nos olvidó, ya estaba preparado Estados Unidos para hacer un ataque a Irán. Todo tiene que ver porque Irán, no ha parado su programa nuclear desde el punto de vista del armamento nuclear. Y segundo, porque Irán, tiene como objetivo la destrucción de Israel. La respuesta iraní a los ataques estadounidenses e israelíes ha sido inmediata y significativa, pero ¿sería Irán capaz de mantener un conflicto abierto con Washington y Tel Aviv y sus aliados? ¿Cuál es la capacidad militar de los ayatolás? Pablo Llanone. Aunque Irán cuenta con unas fuerzas armadas amplias y relativamente diversificadas en comparación con Estados Unidos, tiene la potencia de una hormiga. Washington invierte 126 veces más que Irán en defensa. Y no es que Teherán dirija poco de su presupuesto a este sector. De hecho, igual que países como España, invierte aproximadamente un 2% de su PIB. Pero claro, puesto que su Producto Interior Bruto es de poco más de 400.000 millones de dólares, invierte tan solo unos 7.000 millones. A partir de esta cifra fluctuante según el año, ha logrado desarrollar una defensa que destaca por los siguientes puntos. Primero, su fuerza terrestre es comparable a la de Israel o a la media europea, con 200.000 activos. Asimismo, dispone de 1.500 carros de batalla y casi 7.000 sistemas de artillería. Como vemos, destaca especialmente por su volumen de soldados
de tierra, muchos de ellos alineados con la Guardia Revolucionaria iraní. Así pues, podría confrontar una invasión tradicional y dar pie a una guerra de desgaste, sin duda duradera y sangrienta. Eso sí, la experiencia de la guerra de Irak e Irán nos recuerda que no es buena idea invadir por tierra el país persa, dada su muralla natural de montañas, la escarpada y larga cordillera de los montes Zagros. Teniendo en mente esta situación, que no es probable, podríamos decir que la verdadera utilidad de los activos terrestres reside en su importancia para sofocar posibles disidencias internas. De hecho, para expertos como Hernán Cortés, socio fundador Olea Gestión, una guerra civil en Irán es un escenario posible. Cierto nivel de preocupación siempre hay que tener, porque las guerras se sabe cómo empiezan y nunca se sabe cómo y cuándo acaban, pero esta tiene toda la pinta de ser breve. El mayor riesgo es probablemente un problema de guerra civil, una posible guerra civil dentro de Irán, o el conflicto que haya entre los dos bandos dentro de Irán, más que el internacional en la zona. En segundo lugar, Irán destaca por ser el país de Oriente Medio con mayor cantidad y variedad de misiles. Se estima que podría tener entre 2.000 y 3.000, principalmente de corto y medio alcance. Durante estos días hemos visto cómo emplea misiles balísticos para atacar las bases militares estadounidenses de la región. Algunos de ellos pueden llegar hasta 2.000 kilómetros de distancia, pudiendo alcanzar por tanto el sudeste de Europa. Irán también cuenta con gran variedad de drones que acechan a sus víctimas con este sonido. Han sido también empleados durante estos días. Destacan los denominados Shahed-136, o también conocidos como drones kamikaze. Su eficacia ha sido constatada por Rusia en la guerra de Ucrania y por Irán este fin de semana en Bahrein. En tercer lugar, se encuentra la innegable capacidad de Irán para extender su influencia en la región y en otros países del mundo mediante asesinos a sueldo y el apoyo a grupos paramilitares como Hezbollah. Finalmente, Irán posee una fuerza marítima considerable. Posee más de 30 submarinos, 25 buques de combate y unas 20 fragatas y corbetas. Esta fuerza es crucial para Irán por su geografía, dado que limita con el Mar Caspio y el Golfo Pérsico. Como vemos, Irán posee un ejército estructurado y diversificado muy conveniente, eso sí, para la disuasión regional y la guerra prolongada. Sin embargo, sigue sin ser suficiente para plantar cara a todo el despliegue de Washington y Tel Aviv. A sabiendas de estas carencias, Irán está tratando de sembrar incertidumbre y generar miedo, aduciendo que posee un arma aún inédita, ha dicho, que usará un día de estos ante la escalada del conflicto. El ataque conjunto realizado por Estados Unidos e Israel contra Irán incluyó la eliminación del líder supremo iraní Ali Khamenei junto con decenas de altos mandos militares y gubernamentales iraníes. El operativo fue el resultado de meses de planificación conjunta entre los aparatos de defensa y de inteligencia de Israel y de Estados Unidos. La CIA y otros servicios de inteligencia arrastraron durante meses los movimientos de líderes iraníes, incluyendo al propio Khamenei, para identificar ventanas operativas críticas. Esa información fue compartida con el Estado Mayor israelí, permitiendo que el ataque se realizara cuando una reunión de alto nivel estaba en marcha y numerosos oficiales iraníes reunidos en el mismo lugar. Antes del ataque, la CIA también evaluó escenarios políticos, incluyendo quién podría reemplazar a Ali Khamenei y cómo reaccionaría Irán internamente tras la eliminación de su cúpula dirigente. Rubén Gil. Tras la muerte del líder supremo de Irán, no hay un sustituto claro y único nombrado todavía, pero sí un proceso constitucional y de transición en marcha. La situación es muy inusual y tensa. Según la Constitución iraní, cuando el puesto del líder supremo queda vacante, no hay heredero automático ni sucesión inmediata por una sola persona. En su lugar se forma un consejo de liderazgo temporal que asume las funciones del líder supremo mientras se elige a uno nuevo. Este consejo interino está compuesto por el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, el jefe del Poder Judicial y un miembro del Consejo de Guardianes. La Constitución iraní establece que la Asamblea de Expertos, un cuerpo de 88 clérigos elegidos, es la que tiene que elegir formalmente al nuevo líder supremo. Este proceso debe hacerse lo antes posible, aunque no hay un calendario público claro debido a la crisis. La lista de posibles sucesores no es oficial y muchas figuras han sido mencionadas, pero ninguna ha sido designada públicamente todavía. La elección dependerá de negociaciones y consenso dentro de la Asamblea de Expertos y otros poderes internos iraníes.
Oficialmente no existe un gobierno de transición alternativo reconocido dentro del sistema actual, aparte del Consejo interino que la Constitución prevé. Eso significa que el propio sistema político iraní está intentando completar la sucesión dentro de sus estructuras formales, no con un gobierno paralelo o revolucionario reconocido. Sin embargo, fuera de este marco, opositores al régimen, como grupos exiliados o figuras como Reza Pahlavi, el hijo del último Shah, han promovido planes o ideas de un gobierno de transición democrático si el régimen colapsara, pero esto no está ocurriendo ahora mismo como una realidad institucional en Irán. Como respuesta a los ataques estadounidenses e israelíes, Irán puede interferir en el funcionamiento del estrecho de Hormuz, la vía marítima por la que circula el 20% del petróleo y una parte sustancial del comercio global de gas natural licuado del mundo. La posibilidad de que Teherán ataque buques petroleros obligado a desviar rutas, elevando con ello el coste de los fletes. Para algunos expertos, esta situación podría llegar a tener efectos similares a los del embargo de petróleo del año 1973. Pablo. Los primeros efectos de esta crisis energética se han hecho notar en los precios del petróleo y del gas. Aquí en Europa el Brent ha llegado a $80 el barril, aunque en las últimas horas ha bajado hasta los 77, en este momento a los $77,13 el barril. El gas, por su lado, ha seguido en ascenso, pasando de un incremento inicial del 25% a más ahora del 40%. Como apuntan los analistas, todo el mundo se verá afectado por este shock energético, pero desde luego que unos más que otros. De los 14,5 millones de barriles de petróleo que viajan a través del estrecho de Hormuz cada día, solo un 8% va a Europa y a América. Casi todo lo demás se dirige a Asia. A esto se añade que un corte en la producción de petróleo iraní afectaría especialmente a China. Por eso algunos se preguntan, ¿podría Washington estar detrás de esta consecuencia nefasta para la economía china? Joel Grau es consultor de marítimo y profesor de navegación del Colegio Marítimo Nacional de Irlanda. Creo que no es un problema de suministro. Yo creo que aquí en realidad Estados Unidos está buscando, obviamente, cambio de régimen en Irán, pero sobre todo lo que está intentando es buscar hacer daño a China. Pero un 15 o un 25% de las importaciones chinas de crudo son origen Irán, ¿no? Entonces, lo que quiere la administración Trump, yo creo ahí, es no parar el suministro, pero que China deje de suministrarse y de comprar materias primas a descuento. Aunque el corte de suministro se va a hacer notar especialmente en Asia, se espera que el impacto sea general y transversal. Eduardo Bolinches es analista de Invertia. En cuanto al sector más beneficiado, obviamente, pues todo es relacionado con el petróleo, energético, gas natural también, por supuesto que sí, sector eléctrico en general. Vamos a ver qué es lo que ocurre con los bancos, lo desconozco, la verdad. Vamos a ver un BBVA y un Santander, pues obviamente abrir a la baja, pero vamos a tener en el contrapeso a Repsol, a Técnicas Reunidas, aunque no está en el IBEX 35, ¿no? Y luego sectores perjudicados, pues bien los has dicho, sector, todo lo relacionado con el transporte aéreo y de mercancías, por supuesto que sí, también el turismo, y bueno, pues la industria en general. De momento, los analistas barajan varias opciones que dependerán de la intensidad de la escalada bélica y las consecuentes expectativas del mercado. Si la escalada es limitada, el incremento del precio de la energía también será limitado. No obstante, si el conflicto va a más y se produce un cierre prolongado del estrecho de Hormuz, el precio del barril podría dispararse más de un 50%, llegando a reproducir una situación comparable a la de 1973. Aún así, el impacto no será tan drástico, ya que entonces los precios se incrementaron más de un 300%, dada la falta de diversificación energética. Y varios son los intereses españoles comprometidos en el Golfo Pérsico, principalmente energéticos, económicos, de seguridad y de protección de ciudadanos. Gemma González. España no depende de forma directa y masiva del petróleo iraní, pero sí depende del mercado global. El estrecho de Hormuz entre Irán y Omán es una vía clave por la que pasa alrededor del 20% del petróleo mundial. Si hay bloqueo o tensión militar en esa zona, suben los precios del crudo y del gas, lo que impacta directamente en el precio de la gasolina, el coste de la electricidad y la inflación. España importa crudo de países del Golfo como Arabia Saudí, Irak, Emiratos Árabes Unidos. Si la región se desestabiliza, el suministro se encarece aunque no se interrumpa totalmente. Hay distintas empresas españolas con intereses en la zona de sectores como las infraestructuras, la defensa, la construcción naval y la ingeniería, y entre ellas destacan Navantia, Repsol, Acciona o Indra. Una escalada bélica puede paralizar contratos, afectar pagos y aumentar riesgos logísticos y de seguridad. España también tiene en la zona intereses militares y de seguridad. Así, intervienen despliegues navales en misiones europeas de vigilancia marítima, cooperación
cooperación militar con aliados del Golfo y presencia en misiones internacionales en Irak. Si el conflicto escala, puede aumentar el riesgo para los militares españoles desplegados en la zona y puede haber presión diplomática dentro de la OTAN o la Unión Europea. Miles de españoles además viven o trabajan en los países del Golfo Pérsico. Un conflicto regional podría obligar a evacuaciones, activar planes de emergencia consulares y generar restricciones aéreas como las que ya se están produciendo. España va a ser el país más longevo del mundo. La cuestión es cómo vamos a vivir esos años de más. No nos vamos a conformar solo con cumplir años, queremos vivirlos al máximo. Y para eso, Asisa presenta Bienvejecer. Cuidarse hoy para vivir mejor mañana. Descúbrelo en bienvejecer.es. Asisa, mejor así. Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti. Si te preguntan qué escuchas, di Radio Intereconomía. A mí lo que más me gusta de Pulso Geopolítico, sinceramente, es la claridad con que Rafa trata los temas, que al final es lo que yo estoy buscando cuando pongo la radio. A mí por las tardes me encanta tener una visión global de la jornada con Marta Iser. Yo escucho Intereconomía Inmobiliario con Elena Fraile para estar al día de lo que pasa en el sector. Radio Intereconomía. Piensa y sé diferente. Irán, protagonista por esos ataques de Estados Unidos y de Israel, ataques que han tenido respuesta por toda la región, continuando con un conflicto que el presidente estadounidense Donald Trump augura podría durar entre 4 o 5 semanas. Irán, como vemos, responde en la medida de sus posibilidades, desde la inferioridad militar obvia, pero se observa que hay capacidad por parte de Teherán para golpear a los países que colaboran con Estados Unidos. El objeto de la guerra, en un principio, era el programa nuclear. Eso ya está superado, obviamente. Los ayatolás, por su parte, apuestan por extender lo más posible el conflicto, que sea costoso para quienes los atacan. Queremos un primer vistazo de todas estas implicaciones y de otras más. Para ello hablamos durante los próximos minutos con Jesús Gil Fuensanta, que es profesor de Geopolítica y secretario general de la Asociación Española de Orientalistas. Jesús, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Rafa. Jesús, ¿qué panorama estratégico, en tu opinión, se abre ahora mismo en esa zona tan caliente del mundo tras los ataques de Estados Unidos, de Israel a objetivos iraníes y a su vez tras la respuesta de Teherán contra los aliados de Washington, contra las bases en la región de Estados Unidos? ¿Qué panorama, qué situación ves tú? Es un panorama geopolítico muy complicado en la zona. Ya hay contabilizados alrededor de 600 muertos. Por parte del régimen iraní, con las vistas a sobrevivir, se ve que quiere extenderlo a bastantes países, aquellos ataques que ha hecho contra las bases británicas en suelo chipriota, que es Unión Europea, y que ha llevado a que por parte de Alemania, Francia y el mismo Reino Unido no solamente hayan condenado los ataques, sino decir, oye, estamos aquí dispuestos a entrar para defender nuestros intereses. Con lo cual, la situación es muy mala. Vamos a ver, por parte de Estados Unidos e Israel se ha iniciado una guerra, ha habido un ataque unilateral, pero claro, la respuesta por parte del régimen no es de corderitos. Una vez se ha eliminado los antiguos líderes, ellos R con querer sobrevivir a toda costa y no les importa que el resto del mundo se vea involucrado en un conflicto tan terrible y tan devastador como puede ser cualquier guerra. Podría ser una guerra mundial y lo que no se da cuenta, o quizás sea consciente en el fondo de ello, es que están azuzando el chiismo contra los sunís. Es decir, ellos esperan, el régimen quizás para sobrevivir, que se unan a ellos muchos musulmanes, pero claro, están divididos. Los chiíes solamente son el 15% y no todos los chiíes apoyan al régimen iraní, muchos están en contra.
Claro, precisamente te iba a preguntar sobre el posicionamiento de los países sunitas en este conflicto, si pesaba más el ser todos gente de creencia, de fe islámica, o si prevalecía más esa fractura y también incluso los intereses nacionales, porque el hecho es que Irán, en su golpeo, en su respuesta, ha atacado, bien es cierto, bases estadounidenses, pero ha atacado también intereses particulares, quiero decir, no estadounidenses, aeropuertos, hoteles, etcétera, de los países del Golfo, ¿no? Sí, justo. Mira, a grandes rasgos prevalece la división, la fractura entre la fe y los intereses nacionales. Vamos por partes. El mismo príncipe Salman se sabe que tanto como Benjamin Netanyahu también estuvo pinchando para que Donald John Trump diese la orden, el presidente Donald John Trump, de atacar, y por otra parte los mismos individuos del régimen, como respuesta al asesinato de Khamenei y sus familiares, sus allegados, esa cúpula, esa pequeña gran cúpula, personajes muy importantes, pues ha empezado a azuzar, a atacar a países del Golfo que no tenían nada que ver, intentando meter todos en un saco. Pero vamos a ver, para muchos sunís, el caso de los wahhabís de Arabia Saudí y otros países del Golfo, los chiíes de Irán son vistos como herejes, es decir, no los van a apoyar. Es cierto de que, por ejemplo, la postura razonable que está haciendo Turquía, el presidente Erdogan, que quiere que haya paz, porque también esto va en contra de Turquía, no favorece a Turquía, a pesar de lo que he dicho muchas veces, la división a ver si Arabia Saudí, Irán, o bien la misma Turquía, alguno de ellos se hacía con el poder en Oriente Medio. Una cosa es tener un poder prevaleciente y otra es que haya una guerra que fastidie a todos, como nos puede fastidiar a nosotros indirectamente. Ojalá la guerra se acabe pronto. Claro. ¿Me entienden? Sí, perfectamente, pero quiero repasar, Jesús, algunos de los implicados directa o indirectamente en todo esto y sus posiciones. Has mencionado muy bien a Mohammed bin Salman, que en principio habría estado en su momento azuzando para que se diera este paso, y también has mencionado Turquía. Turquía ha rechazado el uso de sus bases para operaciones dirigidas contra Irán. En tu opinión, ¿qué motivaciones estratégicas subyacen a esta decisión? Y sobre todo, ¿qué papel puede jugar Ankara en la recomposición de alianzas y dinámicas regionales una vez esto culmine? La República de Turquía, en los últimos 20 años, de manera progresiva, ha sabido jugar muy bien sus cartas en el tablero geoestratégico y de la geopolítica. Y realmente puede jugar una buena decisión en todo esto, apoyando para que cese la guerra, actuando como mediador. Es cierto que han dado permiso a las bases porque son bases de la OTAN, igual que se está utilizando la base de Rota para los ataques. Aunque el gobierno dice que no. Los norteamericanos, estadounidenses. Jesús, el gobierno dice que no. Sí. Pero bueno, una cosa es lo que diga el gobierno, pero los pactos son los pactos. Es decir, al presidente Sánchez, nuestro primer ministro, no le hace la gracia la guerra, está en contra de ella. Es cierto que también está en contra del régimen de Irán, eso dicen, pero una cosa son los pactos con la OTAN y un pacto es un pacto entre caballeros. Y aparte que Irán lo que quiere es meter, el régimen por sobrevivir, quiere meter a todos en una guerra, se está viendo. Han matado niños en el barrio de Beit Shemesh, en Tel Aviv, hay 9 muertos, más de 28 heridos. Es cierto que se comenta de un caso de 85 niñas muertas supuestamente en una escuela en el sur de una ciudad del sur de Irán. No se precisa la ciudad y, por desgracia, no se han visto todavía las imágenes, cuando las únicas imágenes que se han difundido son imágenes de cosas que sucedieron en Afganistán hace unos 4 años. Que, por favor, el régimen no utilice esa contrapropaganda por parte de los iraníes, porque con cara de azuzar o con carga de azuzar las buenas intenciones de Occidente, lo que están realmente haciendo una mala cosa. Y ya sabemos que cuando se empieza una guerra muere la verdad. Pero yo veo mucha contrapropaganda por parte de los iraníes. También están diciendo que habían hundido el portaaviones Abraham Lincoln con 4 misiles, que tienen detenidos más de 560 entre detenidos y militares estadounidenses muertos. Todo eso es contrapropaganda. Claro.
Claro. También es interesante ver lo que han hecho los aliados de Teherán. Rusia ha sido crítica, ha evitado Putin hablar de guerra, que es muy llamativo, y podría salir claramente beneficiado por la subida del precio del crudo, ¿no? Si finalmente escalara la situación en Hormuz, al final Rusia, que es precisamente el crudo lo que utiliza para financiar su guerra en Ucrania, le podría hasta venir bien. ¿Qué papel puede jugar Rusia aquí más allá de la crítica lejana? Sí, es cierto lo del barril, que puede subir mucho más allá de los 100, incluso $110 o más. Uh-huh. Rusia está perdiendo una oportunidad de oro, como yo le comenté a gente cercana al presidente Vladimir Vladimirovich este fin de semana, cuando se inició la guerra. Ellos podrían haber utilizado esto para declarar unilateralmente el fin de la guerra ruso-ucraniana. Es decir, nos hemos equivocado, señor, no nos gustan las guerras. Entonces, podrían haber pasado como héroes a la historia, cuando se le está viendo que están por el lado de los malos. Sabemos que ellos son grandes aliados de la República Islámica de Irán, no han dicho nada en el pasado cuando han atacado iraníes instalaciones en Qatar hace años, tampoco la República Popular China, pero es que ahí está el juego. Esto es muy importante en contra de la República Popular China. Estos días están teniendo lugar las celebraciones en honor del Año del Caballo del Fuego, y nadie se está acordando, por desgracia, por esta matanza que está pasando, por esta guerra, y la República Popular China tiene mucho que perder por la conexión de los puertos de Pakistán, Chabahar, Gwadar con Irán también, y entonces perdería mucho del control geopolítico. Es decir, a la larga saldrían ganando Estados Unidos y Israel. Israel, que está muy encima en contra de ellos, el régimen iraní, están azuzando también. Hezbollah ha atacado últimamente a Israel. Israel ha puesto en marcha 100.000 reservistas, están muy preparados. Israel sabe perfectamente lo que tiene en juego. El mismo portaaviones Gerald Ford está ahora cerca de Israel. Es decir, hay mucho en juego. Los mismos iraníes quieren meter el régimen a más gente. Han atacado Aramco, que sabemos que financia el Mundial de la FIFA, que son también financieros de la compañía Aston Martin, la de los famosos coches de la ficción de James Bond. Total. Oye, Jesús, hablabas de China. China tendría que buscar proveedores alternativos si se cierra Hormuz. Dicen que Trump, aunque pueda poner en peligro alguna aspiración electoral, esto lo que es, en gran medida, más allá del cambio de régimen en los ayatolás, es un ataque directo a los suministros y a la economía de China, que ya consiguió afectarle en cierto modo con la restricción en torno al petróleo venezolano, que aquí, si consigue subir el precio del petróleo, estaría también afectando a las capacidades de la economía china. No sé qué alternativas tendría Pekín. Quizá recurrir con más intensidad, si cabe, al petróleo ruso, porque además sabemos que hacen frontera física Rusia y China, aunque no sé si es viable o no, ni qué capacidad de respuesta tiene, más allá de lo que ha hecho esta mañana con su portavoz de Exteriores, decir que hay que apelar a la legalidad internacional, que Hormuz no puede cerrarse y poco más. Sí, es alternativa en el petróleo de la Federación Rusa, puede ser una alternativa. Las palabras que han dicho esta mañana tienen lógica de la legalidad internacional, pero claro, Estados Unidos, y concretamente el presidente Donald John Trump, que puede no caer bien en España, puede no caer bien en Europa, que de acuerdo, tiene esa imagen muchas veces de mostrenco, de animalote, pero ojo, es un hombre muy astuto y su entorno son gente inteligente, sus asesores que saben perfectamente lo que están haciendo. Entonces esos saben que todo esto va en perjuicio de la República Popular China, de la Federación Rusa, aparte del chiismo, favorecería a sus aliados sunníes, Arabia Saudita, sería uno de los grandes vencedores, los Emiratos del Golfo, y realmente es una geoestrategia muy peligrosa, muy calculada, o como lo es comenzar una guerra, porque sabes cuándo la empiezas pero no cuándo la acabas, pero realmente yo creo que el ataque de Estados Unidos, y se está viendo, ha sido muy analizado y muy bien preparado desde no semanas sino meses.
Claro, para Trump hay muchas bazas ganadoras si sale bien, pero también es un peligro, Jesús, si esto se alarga. Sí. Las elecciones de mitad de mandato están ahí, no parece que pueda ni que esté dispuesto ni que quiera poner tropas sobre el terreno. Es muy amplio Irán, 90 millones de habitantes, orográficamente complicado, los montes Zagros, etcétera. Entonces también se juega mucho, puede salir perdiendo. Sí, como bien digo, es una apuesta muy arriesgada iniciar una guerra porque no sabes cuándo la vas a acabar. Él quiere pasar a la historia, él tiene esa obsesión de ser el centro de atención, si no le dan el premio Nobel tiene que estar todos los días en el candelero, pero lo han estudiado muy bien los pros y los contras de todo, pueden salir ganadores. Él piensa que puede acabar a la larga como un héroe, destruyendo una dictadura. Realmente ha matado ya a un líder que era considerado para muchos como un héroe, como un hombre santo para otros, pero para otros era un dictador. Hay muchos iraníes que están en contra de este tema. Esto podría llegar a iniciar una guerra civil dentro del régimen. Veremos cuáles son las opciones por parte del régimen, si realmente se viene a pactar, que sería lo lógico, porque si no esto duraría meses, y si cogiesen una opción radical o fuesen en contra de intereses norteamericanos o personalidades norteamericanas o occidentales, podrían ser los occidentales y acabar una cosa como lo de Hiroshima y Nagasaki, por desgracia. Es decir, el ser humano es capaz de lo grande y de lo peor al mismo tiempo, lo sabemos perfectamente. Y con eso me acojo a las palabras de lo que ha dicho su santidad el Papa León XIV, que realmente nunca es tarde para llegar a negociar e ir a lo diplomático. Volviendo a Trump, Jesús, sabemos que, además de querer el Nobel, etcétera, igual, a mí me parece, tiene algo de coincidencia con Netanyahu en cuanto a que ambos quieren pasar a la historia de sus países como quien ha ampliado su territorio. Está que sí con Groenlandia, que sí amagando con Canadá, que sí. Y yo digo, centrándonos en Israel, esta coyuntura que ya no es el programa nuclear iraní, que pasa por cambio de régimen, pero no solo, no puede ser aprovechada por Israel para consolidar ganancias territoriales más relevantes, porque hemos visto ciertos movimientos en torno a Cisjordania, todo lo que está pasando en Gaza. Igual esta huida hacia adelante tiene alguna consecuencia de este tipo, no sé cómo lo ves tú. Sí, en efecto. Ya he hablado de cómo es Donald John Trump, a pesar de esa pinta de animalote, es también un hombre que tiene su punto cerebral, pero es mucho más cerebral. Netanyahu ha sabido meterlo en el camino que quería. Y realmente quien tiene muchas potenciales ganancias no solamente es el Estado de Israel, sino la persona de Benjamin Netanyahu, porque puede pasar perfectamente a la historia, ya lo había pasado. Como bien dices, puede tener ganancias territoriales como país, no solamente en Cisjordania, el Líbano, puede haber una guerra civil en el Líbano, puede haber una guerra civil en Irak, todo es probable, puede descompensar Siria, el este de Turquía, es capaz de todo con tal de ganar, y claro, se juega también la supervivencia como país, como régimen, y él como primer ministro y como político, con lo cual es una huida hacia adelante, estoy viendo, por parte de todos, por lo que está cometiendo también el régimen iraní. Para ir terminando, te pido una opinión, esto es opinión. Geoestratégicamente hablando, ¿cómo va a resultar esa zona que es tan clave, que ha sido tan clave históricamente para los equilibrios del mundo, cuando termine esta guerra, cuando en principio la ganen quienes son los más poderosos? Aunque igual no pasa eso, pero ¿cómo ves la zona a futuro? Mira, como bien dices, quien la gane esta guerra serán los más poderosos. Yo he hecho mi vaticino que quienes pueden ser. A la larga el régimen puede caer, puede haber una guerra civil, podríamos ver instaurado ahí el Shah con el beneplácito de Israel. Realmente nos jugamos ya Occidente mucho en esto, por eso, vuelvo al tema, no sería mala cosa de que el régimen bajase y diese un paso adelante, saliesen, dejasen el poder y pactasen con Occidente, con mediación, puede ser con su santidad el Papa, el presidente de Turquía, hasta nuestro primer ministro Pedro Sánchez puede estar en medio de todo, pero las guerras no son buenas, traen lamentos, destrucciones, y por mucho que hables de reconstrucción,
algo muere. Con lo cual, la zona, algo va a morir en la zona, nunca va a volver a ser la misma, y aunque pare la guerra hoy, esto siempre va a estar candente. Lo hemos visto a lo largo de años y de las últimas generaciones. Hay un continuo batallar, un continuo conflicto en la zona. Jesús, la verdad es que, teniendo en cuenta todo lo que nos has contado, la situación es preocupante, pero bueno, habrá que tener un margen a la esperanza. Jesús Gil Fuensanta, profesor de UNIR, muchas gracias, un abrazo y hasta la próxima. Gracias, un abrazo a vosotros, hasta pronto. Todo en geopolítica está relacionado y además, como sabemos que ya han pasado 4 años de guerra, de invasión rusa de Ucrania, y tenemos que seguir analizando cómo ese conflicto redefine no solo el mapa de Europa del Este, sino los equilibrios globales, pues hablamos durante los próximos minutos con Isidro Sepúlveda, que es profesor de Historia Contemporánea de la UNED. Isidro, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, un saludo a todos los oyentes. Isidro, mencionaba al comienzo lo interrelacionado que está todo en geopolítica. Hay que verlo. Este conflicto, del que vamos a repasar brevemente su situación, puede afectarle incluso lo que está pasando en Irán. Si se cierra Hormuz y sube el petróleo, pues hay más recursos para Vladimir Putin, y el petróleo es con lo que está financiando esa guerra tan larga ya, una guerra de desgaste, ¿verdad? Sí, ocurre que las ventajas aparentes inmediatas se vuelven a medio y largo plazo inconvenientes muy pesados. Por ejemplo, la apertura de esta guerra hace que el flujo de drones iraníes, que ha ayudado a Putin a llevar a cabo un mantenimiento de la guerra y sobre todo un cambio en las estrategias sobre el campo de batalla, se corte. A partir de ahora, los arsenales rusos de drones van a estar bastante diezmados, fundamentalmente porque los necesita Irán. Claro. En tu opinión, ¿este conflicto, el de Ucrania y Rusia, está más cerca de un escenario de guerra congelada, parecido a lo de Corea, o a una paz negociada y consolidada con concesiones territoriales? Va a depender mucho del mantenimiento de las ayudas externas de una parte y de otra. Ucrania está viendo cómo el apoyo que dispuso en enormes cantidades, tanto de la Unión Europea como de Estados Unidos, ha ido diezmando hasta desaparecer en el caso de Estados Unidos, y por otra parte Rusia ha contado con el apoyo muy importante, no solamente de Irán, sino también de China e incluso de Corea del Norte. Pero ¿cuánto se pueden mantener estos apoyos? Fundamentalmente, como hemos visto, porque pueden surgir otros conflictos en un proceso que está interconectado y que lo que hace es recomponer a escala global la geopolítica que hemos heredado del fin de la Guerra Fría. Claro. Esta es la gran recomposición del fin de la Guerra Fría. Aprovechando tu bagaje académico, no sé si encuentras paralelismos entre la guerra que tenemos tan larga, 4 años, y otros conflictos de desgaste en suelo europeo durante el siglo XX, o si ese factor tecnológico la hace muy distinta de otros conflictos históricos del pasado siglo en nuestro continente. La utilización tanto de medios de la comunicación, Internet, correos electrónicos, comunicación inmediata, como la utilización de drones hace que Ucrania no se parezca a ninguna otra guerra previa.
No es que haya replanteado al 100% las bases tácticas de la guerra, pero ha recompuesto de una forma muy sustancial que se puede y que no se debe hacer. Por paralelismos dentro de Europa no los hay. Sí que hay un paralelismo directo, sobre todo porque uno de los partícipes es Rusia, y es lo que ocurrió en Afganistán. La participación de todavía la Unión Soviética en suelo afgano, que fue realmente el comienzo de la sepultura del Imperio Soviético, se puede equiparar bastante con esta guerra de desgaste que hay en Ucrania. La segunda parte de la Primera Guerra Mundial, de la Gran Guerra, lo que era la etapa de trincheras, que se produjo desde finales del 14 hasta realmente el final de la guerra, con un estancamiento de posiciones y unas campañas, unas evoluciones militares que acabaron con la vida de decenas de millones de hombres sin mover un ápice en las trincheras. Sí que tiene ciertas semejanzas con lo que está ocurriendo en Ucrania. Un hecho también que incluso ha sido reconocido por el Kremlin es que en Rusia no ha alcanzado plenamente los objetivos que se planteó al inicio. A mí me daba la sensación, reconozco mi desconocimiento, que iba a ser más algo parecido a una blitzkrieg, pero no ha sido así ni mucho menos, como estamos comprobando. ¿Esto se ha debido, Isidro, a exceso de confianza, a errores de cálculo en los primeros compases del conflicto? ¿A qué se ha debido? Hay que tener en cuenta que en una campaña militar la confianza como tal se basa en datos. Aquí lo que ha fallado fundamentalmente ha sido la inteligencia rusa, en primer lugar, y luego ha fallado un apoyo constante, un permanente y vital de la industria militar rusa, lo cual pone a las Fuerzas Armadas rusas en una situación verdaderamente muy desfavorable. O sea, si Putin con esta campaña quería lanzar la idea de fortaleza militar, lo que ha lanzado es justamente la imagen de debilidad militar de la actual Rusia. Lo que ocurrió en un primer momento es que la inteligencia de la que disponía el círculo de la toma de decisión de Putin estaba absolutamente sesgada por filtraciones interesadas por parte de la CIA que les estaban indicando que cualquier intervención contundente sobre el gobierno de Kiev haría huir a Vladimir, a Zelensky. Sí. Y Zelensky, que tuvo 3 aviones en el aeropuerto de Kiev, tuvo 3 aviones de distintas nacionalidades dispuestos para subir a cualquiera de ellos y llevárselo al exterior a él y a su familia, tomó una decisión absolutamente suicida, que fue quedarse. Y esto cambió totalmente el rumbo, porque esto introdujo un plus de resistencia al pueblo ucraniano que los rusos no supieron combatir. Esto y el suministro de inteligencia posterior por parte de la CIA hizo que la campaña de incursión fuera un verdadero fracaso. Fue realmente muy triste ver cómo generales rusos curtidos en escenarios bélicos anteriores, no salidos recién de la academia, sino ya con gran experiencia, veían cómo divisiones de blindados se quedaban totalmente paralizadas, fundamentalmente porque había un minado de puentes, de carreteras, incluso de caminos terrestres. Y una vez que una columna de blindados se paraliza, es objetivo sencillo, claro, de cualquier fuerza menor. Entonces, eso fue lo que impidió el triunfo inmediato de una operación que estaba diseñada para cumplir sus objetivos en 4 o 5 días. Había que tomar el aeropuerto de Kiev, y para eso se desplazaban 2 compañías aerotransportadas en helicópteros. Una vez tomado y dominado ese aeropuerto y dominada el espacio aéreo, porque las fuerzas aéreas ucranianas no tenían gran resistencia
todo parecería pan comido y no fue así. Isidro, se nos ha acabado el tiempo. Es una pena, pero vamos a hablar seguro de nuevo porque da gusto charlar contigo. Un abrazo. Isidro Sepúlveda, profesor de Historia Contemporánea de la UNED. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta aquí Pulso Geopolítico. No hay tiempo para más. Sean felices. Hasta mañana. Vuelve Flecha, la feria de arte de Arturo Soria Plaza. Hasta el 15 de marzo, el realismo madrileño cobra vida. La Gran Vía de Antonio López protagoniza esta edición con arte contemporáneo, exhibiciones en directo y talleres con artistas. Flecha 2026. Arte que se mira despacio en Arturo Soria Plaza. Más información en arturosoriaplaza.es. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas.